Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a que vayan a sus Biblias y busquen por favor el libro de Job. El día de hoy damos inicio, vamos a estar meditando sobre este libro, no de manera tan exhaustiva, pero sí estaremos abordando lo más relevante que considere. Y hoy vamos a empezar meditando en los primeros 5 versículos y dar un pequeño panorama de lo que es el libro y de lo que pudiéramos estar viendo durante este tiempo. Y nuestro primer tema a meditar en este libro lo titulé así: Job, el testimonio de un hombre íntegro. Job, el testimonio de un hombre íntegro. Job forma parte de los libros que consideramos como sapiensales o como libros de sabiduría. Todos hemos leído, pienso, todo creyente que tiene algún tiempo ha leído lo que es el libro de Job. Y esta noche vamos a ver estos 5 versículos en 4 sencillos encabezados que nos van a dar un panorama de a qué nos referimos. En primer lugar, lo que vamos a ver en esta noche es el autor y fecha del libro de Job. En segundo lugar, vamos a ver el tema del libro o el propósito general del libro. En tercer lugar, vamos a ver quién era Job. Y por último, vamos a observar el fruto del carácter de Job. Así que vamos a empezar considerando el autor y fecha de este libro. Bueno, lo primero que tengo que decir de manera muy honesta es que no tenemos certeza, no hay certeza acerca de quién escribió el libro de Job. Muchas veces pensamos que porque el nombre de un libro, de una carta, es acerca de un personaje conocido, él tiene que ser necesariamente el autor de dicho libro. Bueno, en este caso no es así. No hay certeza sobre quién escribió el libro de Job, ni tampoco la fecha en que fue escrito los acontecimientos que vamos a ver durante este tiempo. Bien pudo haber sido escrito varios siglos después de lo que nos presenta el libro de Job. Tampoco hay una evidencia contundente que señale una fecha específica o la identidad, como he dicho, de quién fue el escritor. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo y que somos creyentes, que creemos en la inspiración e inerrancia de la Biblia, creemos por fe que tanto Job y los demás personajes que aparecen en el libro dijeron cosas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que alguien la redactara y yo hoy tuviéramos tal testimonio. Como ocurre con varios libros del Antiguo Testamento, ni el libro mismo ni el resto de la Biblia nos dicen quién fue el autor. Ahora, hay varias sugerencias. Por ejemplo, algunos consideran que pudo haber sido el propio Job quien redactó su libro. Ahora, hay algunos problemas con esto, que no nos vamos a poner a discutir en esta ocasión. Otros dicen que muy probablemente fue Moisés, porque hay ciertos indicios que nos pudieran dar un panorama que el libro de Job antecede al Pentateuco. Por ejemplo, se nos dice que Job cada día ofrecía holocaustos por sus hijos. Job no era un sacerdote, así que él tuvo que haber existido antes que se inaugurara lo que era el servicio de los levitas. Entonces, muy probablemente fue antes de la ley. Entonces, algunos sugieren que probablemente pudo haber sido Moisés. Pero la mayoría de los estudiosos cree que probablemente el escritor y que hay más peso pudo haber sido Salomón. Martín Lutero, al igual que muchos otros eruditos bíblicos,
consideraban a Salomón como el autor del libro, y él dice que el libro de Job posee ciertas semejanzas con el libro de Eclesiastés y con el libro de Proverbios. De hecho, Job 28, decía Martín Lutero, posee mucha similitud con el capítulo 1, 8 y 9 del libro de Proverbios, tanto en su vocabulario como en su contenido. Así que dice, puede ser que Salomón también haya sido movido por el Espíritu de Dios a redactar el libro de Job. Sin embargo, como lo vengo diciendo, no podemos establecer con ningún grado de certeza quién fue el autor humano del libro de Job. Aunque a nosotros nos pudiera ser interesante tal dato y meternos a indagar y checar algunos argumentos para inclinarnos hacia quién pudiera ser, lo cierto es que para nosotros nos debería de bastar que por encima del escritor humano hay un escritor divino, quien fue Dios mismo, quien inspiró a un hombre para dejarnos tal testimonio. Esto debería de ser suficiente para nosotros, que Dios quiso dejarnos el testimonio de un libro como el de Job. Aun cuando algunos sostienen, por la evidencia del contenido literario del libro de Job en cuanto a su prosa y a algunos que están escritos en versos, que pudiera ser más de una unidad, sino que fueron realmente varios libros que después se unieron, por encima de todos estos elementos que no son tan importantes para nuestro propósito aquí en la iglesia, tenemos que tener el grado de certeza y de confianza que si Dios quiso dejarnos el libro de Job, es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para poder contemplar quién es Dios en un aspecto tan relevante que vamos a estar viendo. Ahora, esto es en cuanto al autor y la fecha. Pero en segundo lugar, quisiera ahora hablar sobre el tema del libro. Siempre es bueno contar con una guía que nos dirija en todo momento. Así que nosotros nos deberíamos de hacer una pregunta: ¿cuál es el tema del libro de Job? Si tú lo has leído en más de una ocasión, quizás tú mismo ahorita tengas una respuesta que a tu criterio digas, para mí el tema del libro de Job es este. Y sabes algo, no necesariamente estás mal o no necesariamente estás bien. Muchas veces el tema del libro está sujeto a la percepción personal y algo que a nosotros nos capte. Se han ofrecido muchas respuestas. Por ejemplo, un escritor leía que dice, el tema del libro de Job es este: ¿por qué es posible que Dios, siendo justo, permita que un hombre bueno pase por sufrimientos tan intensos? Bueno, cuando yo leí esta respuesta, yo diría, bueno, no hay ningún hombre bueno realmente sobre la tierra, así que ¿cómo es posible que un Dios justo permita que un hombre bueno pase por sufrimientos? La carta a los Romanos dice que no hay nadie que sea bueno, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero hay un escritor llamado Gleason Letcher que nos ofrece una respuesta que en lo particular se me hace muy convincente y que nos puede ayudar para este propósito. Él dice, en primer lugar, que el libro de Job lo podemos dividir en tres partes. Primero, Dios merece ser amado a una parte de las bendiciones que conceda. Dios merece ser amado a una parte de las bendiciones que conceda. En segundo lugar, Dios puede permitir el sufrimiento como medio para purificar y vigorizar el alma en la piedad. Y tercero, los pensamientos y los caminos de Dios se mueven por consideraciones tan grandes que no las puede comprender la diminuta mentalidad del hombre. Y esto lo podemos ver en todo el libro y se me hace un comentario muy preciso. Estos tres temas claramente se exponen en el libro, porque es verdad que Job sufrió mucho y los problemas que soportó Job debieron haber agotado su paciencia hasta el límite, pero no podemos pasar por alto la conversación tan trascendente y que permea todo el libro de Job entre Dios y Satanás,
que se narra en los primeros 2 capítulos del libro. Dios elogia a Job, dice que era un hombre que le temía. Satanás lo desafía y le pide permiso para probar a ver si es cierto que Job resistía al quitarle todas sus bendiciones. Dios le concede este permiso a Satanás. De ahí que muchos digan, a partir de esta conversación que rige todo el libro, nosotros podemos decir que el tema general de todo el libro de Job es el Dios soberano y la gracia de Dios en los sufrimientos de sus hijos. Otro aspecto muy interesante a considerar a la hora de aventurarnos a arrojar un tema que rija todo el libro es que la fe que Job tenía en Dios sin duda era firme. Pero vemos que ya una vez que nosotros tenemos una noción de todo el libro, que ya lo hemos leído, podemos decir que Job tropezó en más de una ocasión, que vaciló con frecuencia respecto a su fe, pero al final vemos a un Job firme en contra de los demás ataques satánicos, incluso de los demás ataques de sus amigos, y todo esto a causa de la gracia de Dios en su vida. No olvidemos que así inicia el versículo 1 de Job, cuando se nos habla que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que en los momentos de gran dolor y sufrimiento, vamos a ver a un Job que dijo cosas que quizás en otras circunstancias jamás hubiera dicho. Y esto es algo tan interesante porque nos podemos identificar tanto con Job, que a veces nosotros en algún momento de vacilar respecto a quién es Dios, podemos llegar a comportarnos y a expresarnos de manera que sin duda en los tiempos de comodidad jamás lo haríamos. Pero todos esos altibajos de Job y los nuestros no fueron suficientes para que Dios desistiera en cumplir su propósito en este hombre. Y ese es el testimonio tan valioso para nosotros, porque si Job nos revela a un Dios soberano que está determinado a cumplir su propósito fiel en la vida de un hombre que pasó por altibajos, ¿por qué pensar que sería diferente con nosotros? Por eso, una opción más de ver o proponer un tema respecto al libro de Job pudiera ser este. Job nos enseña a aprender a esperar en el Dios soberano, que sin duda es la mayor esperanza del cristiano en cualquier circunstancia, principalmente en medio del dolor y la confusión. Es grandioso cuando llegamos al final del libro de Job y notamos las palabras de Job, que él pensaba que conocía a Dios, pero al final se topó que tan solo tenía una imagen vaga y llana de un Dios. Pero después del sufrimiento, después de lidiar, después de tener que someter su razonamiento acerca de quién era Dios, él pudo comprender realmente que su percepción de Dios tenía que crecer, que tenía que ser más amplia. Y eso sin duda nos llega también a nosotros. Llegamos a la fe con un entendimiento diluido del Evangelio y diluido de quién es Dios. Vamos avanzando en la fe, vamos conociendo al Dios que se nos revela en las Escrituras, y si a esto le sumamos que el Señor soberano permite que pasemos por ciertos momentos, hacen de todo ello la mejor combinación para conocer más a Dios. Es cierto que ninguna experiencia en sí misma nos revela o tiene como el propósito de enseñarnos quién es Dios. Pero son las Escrituras que nos ayudan a evaluar esas circunstancias, y cuando Dios permite que sus hijos pasen por el fuego, y las Escrituras nos enseñan que el Dios soberano no deja de reinar aún en nuestro sufrimiento, es que nuestra percepción de Dios crece, aumenta, se establece, y es que nosotros podemos tener allí una firme convicción del Dios en que en quien hemos puesto nuestra esperanza y fe.
Así que en lo personal me gusta ver este tema como general del libro. El libro de Job nos enseña a esperar en el Dios soberano, que constituye nuestra mayor esperanza en cualquier circunstancia, pero principalmente en medio del dolor y la confusión. Desde la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, el pecado ha formado parte del hombre. Y esto ha traído muchas consecuencias: malentendidos, tribulaciones, pena, dolor, enfermedad y la muerte. Todos nosotros, como pecadores que somos, estamos inclinados a convertirnos en los amigos de Job. Con prontitud inclinarnos a juzgar y levantar un dedo acusador en contra de los demás y en contra de los que sufren, y señalarlos que su sufrimiento, su enfermedad y su dolor se debe a causa de su rebelión contra Dios mismo. Y aunque la Escritura también nos brinda testimonio que hay sufrimientos que el hombre experimenta a causa de su necedad, también es ciertísimo que la Escritura nos enseña que no necesariamente el hombre tiene que pecar para sufrir. Así pasa con la revelación de Dios. El joven Eliú señaló que no necesariamente esto va ligado, el pecado y el sufrimiento. Mientras los demás amigos acusaban a Job, guardó silencio, después él habló. Ahora, para los cristianos de hoy, como los fue para los santos del Antiguo Testamento, las aflicciones que el Señor permite que entren en nuestra vida, no las tendríamos que ver como un castigo, sino muchas veces como disciplina. Una disciplina que tiene el propósito de hacer que nuestra fe se fortalezca en el Señor. Antes de considerar los versículos, déjame decirte, hermano, que el libro de Job, como lo hace todo el Antiguo Testamento, señala hacia nuestro Señor Jesucristo, quien no solo citó con frecuencia el Antiguo Testamento, sino que también dijo claramente que las Escrituras daban testimonio de Él, aludiendo a la ley, aludiendo a los salmos y a los profetas. Entonces es evidente que este libro, inspirado por Dios, no tiene otro propósito, sino que también llevarnos a Jesucristo. Un comentarista llamado Franz Delitzsch dice que el verdadero contenido del libro de Job es el misterio de la cruz. La cruz en el Gólgota es la solución al enigma de cada cruz. Y el libro de Job es una profecía de este desenlace final. Lo que él está tratando de decir es que cada creyente carga una cruz. Todos cargamos algo, todos hay algo que nos preocupa, hay algo que no hemos arrojado a Cristo de manera pronta. Entonces dice que la cruz de Cristo y su obra, su muerte y su resurrección es la respuesta a nuestra carga, es la respuesta a eso que no nos deja descansar. No sé qué te aflige, hermano, a ti. No sé qué es lo que no te permite descansar en el Señor. Pero déjame decirte que la respuesta a tu sufrimiento, a tu cruz, a tu carga, no va a estar en otro lugar, sino en el Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: venid a mí todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Así que, aunque de manera diferente, lo que le afligía a Job tenía que mirar hacia Cristo. Es por eso que en uno de sus capítulos y en uno de sus versos, donde más se nos presenta esto, cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive, dice Job, mirando hacia Jesucristo. Y tú vienes afligido, o tú estás cargado, tú estás preocupado, tú estás cargando algo, y la respuesta a eso es nuestro Señor Jesucristo. Esto pone eco a las palabras que nos dejó el apóstol Pablo acerca del Antiguo Testamento, porque él dijo en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el propósito de todo el Antiguo Testamento es llevarnos a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y es una de nuestro esfuerzo a exponer en el libro de Job, ver cómo la revelación de un Dios soberano, que está determinado a cumplir su propósito en nosotros, siempre va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en tercer lugar, hermanos, hemos visto de manera rápida quién es Job, el propósito o el tema general del libro, pero en tercer lugar, veamos ahora quién era Job. ¿Quién era Job? Y leamos por favor, o me siguen con su vista. Voy a leer el versículo 1 del libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por Lamentaciones capítulo 4, versículo 21, sabemos que Uz sí existió. Dice así: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Podemos tener una vaga idea de que Uz estaba localizada en Edom, al sureste de Palestina. Esto es muy importante porque el hecho de poder ubicar en dónde vivió Job nos permite ver a Job como un personaje histórico que verdaderamente vivió. Porque aunque no lo crean, existen muchos lugares donde intentan pintar a Job como un personaje ficticio, como un personaje meramente metafórico. Pero esto no es así. El sufrimiento de Job fue real, el testimonio que tenemos de él es real. Y esto nos va a ayudar para poder identificarnos con Job. Ahora, vivió él en tierra de Uz, al sureste de Palestina, cerca de Edom. Pero lo que más nos dice el versículo 1 acerca de quién era Job es sobre su carácter. Nuevamente, por favor, el versículo 1. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es muy categórico el versículo 1 cuando nos habla acerca de quién era Job. No nos dice quién eran sus padres, no nos dice su edad, pero sí nos dice su carácter. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siempre tenemos que recordarnos, hermanos, que hay que entender las palabras en su contexto y el uso que el autor les está dando. Porque pudiéramos pensar rápidamente cuando se nos presenta a Job como un hombre perfecto, a un hombre que no pecó jamás. Pero miren las mismas palabras ahora desde otras versiones. Vean primero desde la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia de las Américas sustituye perfecto por intachable. Ahora vean desde la Nueva Versión Internacional. Había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Nuevamente lo sustituye. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más mecánica, dice así: era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora, con esto podemos darnos una idea de lo que la Escritura trata de comunicarnos respecto al carácter de Job. No nos está hablando de un hombre perfecto en cuestiones de que nunca pecó. Nos está hablando de un hombre íntegro, Ahora, el carácter de Job, que se nos presenta en el versículo 1, se manifiesta en dos direcciones. En un plano horizontal, el carácter de Job resaltó hacia los hombres, pero en un plano vertical hacia Dios, y déjame decirte por qué. Vemos en primer lugar que el carácter de Job, de manera horizontal, apuntó hacia los hombres por lo siguiente. En el Antiguo Testamento hay un concepto para hablar de la rectitud
y de cuando un hombre era intachable. Este concepto en el original es tamnim y se suele traducir muchas veces como íntegro o integridad. Literalmente significa que una persona está completa, que está terminada, que está finalizada, pero su sentido va mucho más amplio. Nos presenta la idea de que esta persona a quien se clasifica como íntegra es la persona que ha agotado todas sus fuerzas a nivel de que está exhausta para alcanzar el grado más alto de excelencia en su esfuerzo por mostrar sus verdaderas intenciones. El concepto de integridad en la Biblia puede ser observado a partir de la conducta de ciertos hombres que Dios nos dejó el testimonio como hombres que Él aprobó. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, la integridad se manifestaba como la disposición del corazón de un hombre asociada con una actitud honesta. Era la persona que se esforzaba por no actuar movida por una razón oculta. Su acción era sincera, no esconde ninguna trampa, ni busca obtener un resultado que no ha manifestado con anticipación. De principio a final, sus intenciones eran claras. Así que el concepto de integridad se veía manifestado como una disposición de ánimo equivalente a ser sincero. Más adelante, en los tiempos de Moisés, de Josué y los jueces, la integridad estaba ligada al esfuerzo de mantenerse fiel a la verdad. Ser íntegro significaba ser veraz. Era la persona que actuaba conforme a la verdad. Así que una persona que catalogaban como íntegra era una persona que no engañaba, no cometía fraude, ni defraudaba la confianza de quienes en él confiaban. Ahora, no se puede llegar a ese grado de sinceridad y de confianza sin ser recto. Es por eso que en el versículo 1 vemos que están juntas estas dos palabras. Era un hombre perfecto y recto. Aquí la palabra recto es una palabra que es yasar, y aunque la Reina Valera la traduce como rectitud, otras versiones la traducen como intachable. Era una persona intachable, y la idea que nos quieren comunicar a nosotros al leer este primer versículo es que la vida pública de Job era irreprensible. Dicho de manera muy simple, la vida pública de Job ante los hombres era irreprensible. Por eso digo que en primer lugar el carácter de Job tenía manifestaciones hacia los hombres. Su vida pública era irreprensible. Así que no hablamos de perfección en el sentido de que no pecaba, sino más bien hablamos de integridad en el sentido que la vida de Job era consistente con su creencia, de tal manera que la vida de Job provocaba que fuera fácil confiar en él, que fuera fácil creerle a sus palabras, y era alguien honrado. Vayan por favor al capítulo 29 de Job para que tengamos una idea de cómo los hombres percibían la vida de Job. Job 29, por favor. Ahorita regresamos al versículo 1. En este capítulo, Job mira hacia el pasado y en algún momento de nostalgia recuerda cómo los hombres lo percibían. Vean por favor a partir del versículo 8. Me siguen con su vista. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría.
Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, ni mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como el rey en el ejército, y como el que consuela a los que lloran. Qué impresionantes palabras acerca de la vida pública de Job. Para él, en ese momento de sufrimiento, que estaba abatido, le llegó la nostalgia y decía, yo recuerdo cuando hablaba y todos guardaban silencio, me tenían por estima, aún los príncipes y los reyes callaban ante mi presencia. Qué impresionante. Y todo esto era posible debido a un carácter íntegro. La vida pública de Job era respetada entre los hombres de aquel tiempo. Así que sin duda este primer sentido del carácter de Job manifestaba el hecho de que él era luz y sal a los hombres, que su irreprensibilidad le permitió ser lumbrera a aquellos hombres. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los requisitos para los pastores, en 1 Timoteo capítulo 3, notamos que hay una demanda de que los hombres sean irreprensibles. Y de ahí se derivan muchos rasgos importantes del carácter. Por ejemplo, se nos dice que sean de buen testimonio de los de afuera, que sean prudentes, que no sean pendencieros, etcétera, etcétera. Pero cuando consideramos este carácter de una manera amplia, notamos que son demandas no solamente para liderazgo, sino que deben de ser marcas de todo creyente íntegro. Así que usted puede decir, bueno, yo no aspiro a ser pastor, a mí se me permite no tener buen testimonio con los de afuera. No. Todos los hijos de Dios somos llamados a ser irreprensibles, porque es la marca de una vida de integridad, de una marca que es consistente con su fe. Pero ¿sabes algo, hermano? La verdadera integridad no llega a nosotros por la impartición de valores familiares, ni por tener ciertos grados de educación o de estudio, sino por temer a Dios. Es por eso que el sentido vertical del carácter de Job apunta a Dios. Ve nuevamente el versículo 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que lo que le permitió a Job ser íntegro y recto era que temía a Dios. En más de una ocasión la Escritura señala que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Job temía a Dios, y aunque su entendimiento aquí era limitado, por el resto del libro lo sabemos, al menos nos deja ver que él tenía una noción verdadera de quién era Dios. Este hombre temía a Dios. Ahora, tenemos que hacer algunas distinciones cuando hablamos de temer a Dios. Y voy a citar a un escritor. Vuelvo a citar a Martín Lutero. Él hizo una distinción que hasta nuestros días nos ha alcanzado y es muy útil y muy valiosa. Cuando trató de explicar lo que era el temor a Dios, él hizo una distinción en lo que era un temor servil y un temor filial. Déjame explicarte a qué se refería este pastor. El temor servil, decía Martín Lutero, es la especie de temor que un prisionero siente en una cámara de tortura.
Es decir, este hombre tiene un temor para con su torturador, su carcelero o su verdugo. Es ese tipo de ansiedad terrible en la que alguien se asusta por el peligro real que representa a otra persona. Es el miedo que siente el esclavo de un amo malicioso que viene con el látigo para atormentarlo. Así que él usa la palabra servil para referirse al temor hacia un dueño malévolo. Dice, esto no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura no quiere que nosotros temamos a Dios como si Él fuera un mal dueño, como si Dios dejara de ser bueno en algún momento, como si Dios quisiera atormentarnos en todo momento. Y para distinguir esto, Él le llamó el temor filial, que viene de un concepto de donde viene la familia. Él estaba pensando en un niño que tenía un gran respeto y amor por su padre y su madre, y que realmente estaba dedicado a complacerlos. Él decía, este niño, él tiene temor o ansiedad por no ofender a quien ama, no por una tortura o incluso un castigo, sino más bien porque él tiene miedo de disgustar a aquel. Ese momento es su fuente de su seguridad y amor. Y nosotros deberíamos de tener este tipo de temor. Es decir, estar preocupados o ansiosos por no agradar a aquel a quien nos ha salvado, nos ha creado y que nos permite vivir. Creo que esta distinción es muy útil debido a que el significado básico de temer al Señor es un verdadero temor reverente ante la majestad de un Dios santo. Lamentablemente, el cristianismo moderno ve a Dios de una manera tan informal que a veces caemos en ser arrogantes, descarados, y no tememos ante la presencia de Dios, un Dios santo. Es cierto que Hebreos 10:31 nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que nosotros de alguna manera deberíamos de tener ese temor por ofender a aquel a quien nos ama, nos crea y pertenece todo el universo. Lo cierto es que nuestro texto dice que Job temía a Dios y se apartaba del mal. De ahí la evidencia de un hombre que verdaderamente no quería ofender a su Creador. Ahora, antes de terminar este punto de quién era Job, déjame enfatizar lo siguiente. La integridad y rectitud moral de Job no fue lo que le llevó a temer a Dios. Vuelvo a citar Romanos capítulo 3, donde nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Nadie puede por sí mismo ser verdaderamente íntegro, porque aun cuando sus acciones sean agradables y enaltecidas en la sociedad, Dios ve y juzga nuestras intenciones y motivos. Nadie puede tener naturalmente buenas intenciones espirituales para decidir comportarse rectamente. La Biblia es clara cuando habla de que el hombre está totalmente depravado, inclinado hacia lo malo. Solamente un hombre que ha pasado de muerte a vida puede temer a Dios, contar con la sabiduría de Dios y emprenderse a vivir una vida verdaderamente recta e íntegra. Y aquí es donde entra para nosotros el Evangelio. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos aspirar a una verdadera integridad y rectitud. Jesucristo es el único camino al Padre. Es el único que nos lleva con Dios y es el único que nos capacita para verdaderamente temer a Dios. Si quitamos a Cristo de la escena, el hombre puede aspirar únicamente al moralismo. Y lamentablemente, hermano, el moralismo va a ser uno de los canales que conducirá a más personas hacia el infierno. Porque hay tanta gente despreocupada diciendo, yo me porto tan bien, yo soy buena persona, soy muy educada, yo no tengo estos vicios, yo soy fiel a mi familia, a mi esposa. Y desde ese moralismo es que la gente dice, yo no necesito un Salvador. Pero la persona buena no tiene necesidad.
Pero aquel que se ve pecador, que se ve necesitado, aquel que se sabe miserable, será el receptor de la misericordia de Dios. Y allí es cuando entra nuestro Señor Jesucristo en la escena. Solamente Él nos puede conducir a una verdadera vida de rectitud. Y para culminar esta noche, veamos la manifestación del carácter de Job. Hemos visto el autor y la fecha, el tema del libro, quién era Job, pero ahora veamos una pequeña manifestación de ese carácter íntegro de Job. Versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. El versículo 3 define en una oración la condición de Job. Dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. Y la idea que nos quiere decir es que no había hombre en el oriente más rico que Job. Job era un hombre riquísimo. Recordemos, aunque es algo obvio, pero recordemos que en aquel tiempo no había como tal cuentas de banco. Las riquezas no se medían meramente por un dinero físico, sino que se medían en cuanto al ganado, en cuanto a posesiones de tierra. Y en esto nadie superaba a Job. Muchos animales, muchas tierras, muchos criados, era un hombre riquísimo. Ahora, recordemos que cuando Cristo habló de las riquezas, Él mencionó que difícilmente un hombre rico iba a entrar al reino de los cielos. Y la cuestión no era el dinero en sí mismo, sino que la gente rica se enfrenta a la tentación de confiar en sus riquezas por encima de Dios. Y alguien que sobrepone su confianza, ya sea en el dinero, en cualquier cosa, por encima de Dios y en el Señor Jesucristo, no puede gustar la vida eterna. Es imposible. Pero los siguientes versículos nos muestran el temor y el aprecio que tenía Job en un carácter verdaderamente piadoso. Vean los versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La costumbre en Oriente era disfrutar de banquetes por algunos días. No eran como los nuestros que duraban solamente algunas horas. Ellos verdaderamente se habían ganado ese título que a veces usamos aquí en México, muy coloquialmente, como hombres de carrera larga. ¿Verdad? Eran fiestas que duraban días literalmente. Ahora, imaginémonos esto por un momento. Si en un convivio que dura algunas horas, y tú estás con tu familia o con otros creyentes, existe la posibilidad que entre las risas, entre el buen ambiente, tú te relajes y llegues a decir algo que no agrada a Dios. Ahora imagínate en una fiesta de días. Existe más relajamiento y por lo tanto más oportunidad para pecar. De hecho, en uno de sus devocionales, Spurgeon decía que nosotros antes de dormir, después de estas fiestas, deberíamos de imitar al patriarca Job y considerar lo que hubiésemos hecho y hablado y ponernos a cuentas de Dios, porque en las fiestas se suele olvidar que somos cristianos comprometidos. Pero no es en balde ni es común lo que estos versos nos dicen de Job, un hombre que temía a Dios. Se nos dice que después de la algarabía de la fiesta, mandaba llamar a sus hijos uno por uno y los santificaba, es decir, los dedicaba a Dios, y que cada mañana muy temprano ofrecía una ofrenda por sus hijos, porque él pensaba, quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Qué enfático es esta oración
Y qué importante esto, porque nos habla acerca del carácter íntegro de este hombre. Es evidente que todo padre desea que en su familia haya armonía, que sus hijos se lleven bien, que se procuren y que pasen tiempo. Pero por encima de todo esto importante, el interés primario de Job era su condición espiritual. Y no se quedaba a medias al considerar las acciones externas, sino que indagaba el corazón de sus hijos. Yo me he puesto a pensar y caigo en una conclusión, que si nuestra preocupación por nuestros hijos es meramente externa, podría revelar de que nuestro interés no es tanto nuestros hijos, sino el ser aprobados por la opinión de los demás. Quiero que se porten tan bien para que digan que yo he sido buen padre, para que digan que hemos sido atentos. Pero más allá de esto, nos dice que él se preocupaba por el corazón de sus hijos. Quizás hayan maldecido a Dios en sus corazones. Las intenciones de sus hijos para Job eran importantes. Este hombre sabía que Dios era santo y que un Dios santo no se complace en el pecado de los hombres. Así que el carácter de un hombre que teme a Dios y de una mujer que teme a Dios se esforzará por no permitir que sus bienes materiales se interpongan en su caminar diario. Además, un hombre que posee un carácter aprobado por Dios no sacrificará lo prioritario por aquello que es importante y urgente. Y déjame terminar de esta manera, hermano. Hablando del fruto o las manifestaciones de un carácter íntegro de Job. Es importante que nuestros hijos estudien. Es urgente que nuestros hijos tengan actividad física y que no sean ociosos y perezosos. Pero hay de nosotros si nuestra mayor preocupación como padres es prepararlos únicamente para lo material y como tal vivimos. Nosotros no podemos ejercer fe por nuestros hijos, pero sí podemos interceder por ellos. Sí podemos hablarles del Dios en quien creemos. Sí podemos esforzarnos por modelarles el Dios en quien decimos tener esperanza. Y todo ello se resume en un carácter de alguien que teme a Dios. Y el Espíritu Santo nos quiso dejar este testimonio de un hombre pecador, pero con la ayuda de Dios pudo tener un carácter íntegro, recto y temeroso y apartado del mal. Así que Dios nos permita desarrollar un temor a Dios verdadero que repercute en un carácter piadoso. Y como vamos a ver más adelante, este carácter piadoso no va a ser ningún impedimento para que Dios ejerza sus propósitos en nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta noche y que traiga convicción a nosotros por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te suplicamos que nos permita, Señor, tener convicciones claras. Gracias, Señor, porque tenemos el testimonio de tu palabra y nos permites tener una imagen clara, Señor, de un carácter que tú avalas y que tú apruebas. Permítenos temerte, permítenos tener una imagen clara, Señor, de quién tú eres. Y permítenos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ser íntegros en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.